Muy buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas Son, noches, licenciada. buenas noches, son 12. Buenas noches, Licen. Buenas noches, hijita. Somos 12 personas en clases. Muy bien. La clase anterior habíamos quedado en el apalancamiento operativo y estábamos haciendo ejercicios, ¿se acuerdan? Estábamos determinando el GAU. Hemos hecho algunos ejemplos. Fíjense que estos ejercicios de aquí, del ejemplo de Alba, esto si se fijan es como un mini estado de resultados, ¿sí? Ventas, costos fijos, utilidad antes de impuestos e intereses. En base a estos datos hemos determinado el GAU, que es el cambio porcentual, la fórmula es el cambio porcentual en la utilidad antes de impuestos y cambio porcentual en las ventas. Cambio porcentual en la utilidad antes de impuestos e intereses. Aquí está, 2.500. Podemos aquí aclarar esa partecita tal vez. 2.500 representa el 100%. 5.000 va a representar X por ciento. Entonces multiplicamos 5.000 por 100 y dividimos entre 2.500. Aquí está con un cerito de más. ¿Sí? Entonces me sale que es el 200%, menos los 100. Entonces esto va a ser igual a 100, ¿no? Entonces, si 2.500 representa el 100%, 5.000 sería el 200%. Entonces, ¿cuánto ha sido el cambio porcentual? De 200 a 100, de 100 a 200 sería 100 el cambio porcentual. El cambio porcentual en ventas, fíjense que aquí ya hemos hecho aquí, fíjense. Esto hemos hecho en ventas. Si 1.000 representa el 100%, X no sabíamos, ¿no ven? Hemos puesto incluso X aquí. No sé qué hemos hecho aquí. Es que lo hemos puesto en la cantidad. Y estos 500, ¿a cuántos representan? Al 50%. Por eso hemos puesto 50%. O sea, aquí lo vamos a volver a poner esto. Mejor lo haremos de esta forma. Si 1.000 es el 100%, 1.500 va a ser el X%. ¿Sí? Entonces multiplico 1.500. Voy a hacer así como hemos hecho esto.
1500 por 100 dividido entre 1000. Les estoy aclarando nada más, chicos, por si acaso, como de modo que vaya llegando el resto. ¿Sí? 1500 por 100 dividido entre 1000. Entonces, 150%. Estos 1500 es igual a X, X igual a 150. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Qué porcentaje ha cambiado? De 100 a 150. Y ese rango de 100 a 150 es el 50%. O sea, menos, si quieren aquí, menos 100 igual, no tengo que poner el igual juntos, tengo que poner un espacio, igual 50, ¿ok? Por ciento, no sé si se ha entendido. Aquí está 100 dividido entre el 50%. Incluso creo que da el dato, aquí está, da el dato incluso aquí en el ejercicio. Se estima un crecimiento del 50% en ventas, que se puede demostrar, ¿no? Haciendo la regla de 3 que ustedes se han visto en colegio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Voy a hacer una pequeña recapitulación en este ejercicio de ALBA SRL. Se tienen los siguientes datos. ALBA, precio de venta unitario 10, costo variable 5, costos fijos 2.500, ventas actuales 1000 unidades. Es lo que hemos hecho. Si tiene una venta de 1000 unidades por tu precio unitario, precio 10.000 nos estaría ingresando, 20 en pesos. Menos el costo fijo, menos los costos fijos. ¿Y por qué aquí los costos fijos están 5.000? Aquí hay algo raro. No, me he rayado. Está bien. Costos variables había sido. Costos variables es 5 por 1000 unidades, 5.000. Ya me estaba asustando. Esto lo voy a poner. No se va a poner en formulita con negativo, ¿no? Y esto que he hecho aquí, solo he copiado. Para que sepan de dónde sale, voy a poner 5 por 1000. Y se supone que se resta, ¿no? Porque están aclarando aquí al ladito, aquí, que el costo variable se resta. Entonces, 5 por 1000 me da 5.000. Costos fijos solo cobro. Y la utilidad antes de impuestos e intereses es 10.000, menos 5.000, menos 2.500. Ya no es necesario poner este negativo aquí. Pero ya si estaba, ya no hay problemas. 2.500 la utilidad antes de impuestos. ¿Y qué pasa si estimamos un crecimiento en las ventas del 50%? Entonces aquí se va a volver en 1.500 unidades a 10 el precio unitario, 15.000 va a ser la venta, menos los costos variables va a ser 5, ¿cuántas unidades? 1.500 unidades por 5, que es el costo variable, 7.500, menos los costos fijos, son los únicos que se mantienen fijos, como su nombre indica. Entonces la utilidad antes de impuestos e intereses es 5.000. Y aplicamos esta formulita, aquí hemos sacado su regla de 3 y nos da que el GAU es de 2. Significa que hay apalancamiento operativo. Después hemos hecho este ejercicio donde hemos hallado también el GAU, pero con la otra formulita. Y hay dos fórmulas para hallar el GAU, que es esta que hemos visto aquí, el GAU, el cambio porcentual, y también el GAU en unidades, ¿no? En este caso hemos sacado en unidades. Otro ejercicio. Listo, hasta ahí habíamos visto la clase anterior, el grado de apalancamiento operativo.
vamos a ver el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el resultante de la presencia de costos financieros fijos dentro de la serie de ingresos de la empresa. Se puede definir al apalancamiento financiero como el uso potencial de los costos financieros fijos para incrementar los efectos de cambios en las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las utilidades por acción. UPA, utilidades por acción de la empresa. Los dos costos financieros fijos que podría hallarse dentro del estado de resultados de la compañía son el interés sobre la deuda y los dividendos de las acciones preferentes. Estos cargos deberán ser pagados a pesar del monto de las utilidades antes de impuestos e intereses disponibles para dicho pago. Aquí tenemos algo un poco más claro y resumido de lo que es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es una herramienta habitual en las empresas para financiar sus actividades u operaciones, las cuales pueden generar rentabilidad a corto plazo o a largo plazo. También se puede presentar un escenario adverso, ¿no?, para la aplicación del apalancamiento financiero. Se debe realizar para la aplicación del apalancamiento financiero, se debe realizar un previo diagnóstico financiero de la empresa donde se conozca su capacidad de pago y en qué medida puede apalancarse para generar beneficios. Se concluye que si la empresa se apalanca más del 100% de su patrimonio, traerá muchos riesgos de crédito. Es por ello que las entidades, antes de generar un apalancamiento, deberán evaluar cuáles son los beneficios y riesgos que traen consigo estos préstamos que obtendrán de terceros, para que así su empresa no se vea afectada crediticiamente en el futuro. Entonces, el apalancamiento financiero es obtener una deuda, como ya hemos visto en lo que es el apalancamiento financiero, pero en este caso hay que tomar en cuenta que vamos a ver lo que es la utilidad, el impuesto a las utilidades de las empresas y el interés sobre la deuda, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta, esos dos gastos adicionales. No sé si gastos o mejor dicho, salidas que van a restar a los ingresos de la empresa, de la compañía. Vamos a ver en un ejemplito. Primero, estas son las fórmulas para obtener el grado de apalancamiento financiero, cambio porcentual en la UPA, que es utilidades por acción, y cambio porcentual en la utilidad antes de impuestos e intereses. Y también, pues este es el GAF en unidades, ¿no? Si tuviéramos el dato de unidades. Aquí tendríamos que tener el estado de resultados. Y la UPA es igual a las utilidades disponibles para los accionistas comunes y el número de acciones comunes en circulación. La UPA, utilidades por acción. Están en clases, chicos. Están tan calladitos. Ya me han hecho dar sueño. He pensado que estaba hablando solo. Hola, hola. Estamos, Luisa. Ya, ahora, en realidad lo que estamos viendo recién nosotros, hemos hecho una breve recapitulación de la clase anterior, ahora recién estamos viendo algo nuevo, que es el apalancamiento financiero. ¿Sí? Acuérdense que apalancamientos son deudas, préstamos que la empresa obtiene. Y hay que medir ese grado, o sea, no es prestarse nomás cualquier cantidad. Si nosotros nos prestamos
el 100% de nuestro patrimonio, es decir, tenemos un patrimonio de 1 millón y nos prestamos valor de 1 millón, estamos en riesgo porque no vamos a poder pagar, va a ser difícil que paguemos esa deuda y vamos a entrar en riesgo. Uno, de no poder pagar, y en riesgo, obviamente eso implica un riesgo crediticio, que ya no tengamos una buena imagen ante las entidades financieras y ya no nos van a querer prestar dinero. Entonces hay que saber prestarse. ¿Qué cantidad? O sea, ¿qué cantidad debemos prestarnos? Que no sobrepase el patrimonio. ¿Se acuerdan del cuadro de las masas patrimoniales? En base a ese cuadro tiene que ser también los préstamos. Silencio, silencio. Ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo anterior, el ejemplo que hemos visto aquí de la GAO, esta misma lo he trasladado aquí, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Ventas, 20,000 unidades a $5, el precio de venta unitaria. Sería 100,000, ¿sí? Si se estima un crecimiento, tomando en cuenta que las ventas son 20,000 unidades, ¿no? Porque aquí en el ejemplo también era 20,000 unidades, está bien. Suponiendo que se va a estimar un crecimiento en las ventas del 50%, esto se convierte en 30,000. Esto es lo nuevo, que se estima un crecimiento del 50% en las ventas. ¿Sí? Listo. Las 20,000 unidades multiplicamos por el precio de venta unitario 5 y nos da $100,000. 100,000 dólares. A estos $100,000 yo le voy a restar los costos variables, porque estos productos que estoy vendiendo tienen un costo, no es gratis. Y dice que cada uno vale 2,000. 2,000 por 20,000 unidades es 40,000. Y a esto también le voy a restar los costos fijos, que son 10,000, y eso me va a dar la utilidad antes de impuestos e intereses. O sea, 100,000 menos 40,000 y menos 10,000 me va a dar una utilidad de 50,000. Me va a dar una utilidad de 50,000. Listo. Hasta ahí habíamos visto el GAO. Pero ahora vamos a tomar en cuenta, como decía el concepto, vamos a descontar el impuesto, que es el 25%, el impuesto a las utilidades. Aquí voy a anotar, entre paréntesis, IUE, el famoso IUE que ya han visto ustedes, impuesto a las utilidades de las empresas, cuya alícuota en nuestro país es del 25%. Entonces, menos eso. Entonces, 30,000 por el 25%, 7,500. Utilidad después de impuestos, 22,500. Esto, por si acaso, esta UDI es utilidad después de impuestos. Listo, entonces, menos dividendos por acciones. Dividendos, acciones preferentes, ¿sí? ¿A qué se refiere con estos dividendos acciones preferentes? Que hay algunos inversionistas que tienen acciones y esas acciones son preferentes, o sea que se les va a pagar a ellos primero. Eso quiere decir, tienen esa preferencia. Entonces, se les va a descontar menos dividendos, acciones preferentes. Es 12,000, entonces 22,500 menos 12,000. Utilidades, acciones para accionistas comunes. Utilidades, acciones comunes, ¿sí? 10,500. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Hola.
Lo único que estamos haciendo es de forma rápida un mini estado de resultados, ¿sí? Ahora, si se estima un crecimiento del 50%, entonces estas ventas por unidades, que es multiplicar 20,000 unidades por el precio de venta, 5, que nos da 100,000. Ahora, si está creciendo nuestras unidades vendidas en un 50%, se van a convertir en 30,000 unidades. Por 5, que es el precio de venta, me va a ingresar 150,000. Mis costos variables van a ser 3,000 por 2, 60,000. Mis costos fijos que se mantienen fijos, 10,000. Entonces, utilidad antes de impuestos e intereses, 80,000. Intereses. Esto es lo que no me he olvidado explicarles. Intereses. Aquí hay intereses. Aquí teníamos intereses. Sí, teníamos igual intereses. Está bien. Entonces, no. Está bien, ya les explicamos en el anterior ejercicio. Utilidad antes de impuestos e intereses, aquí es 80,000, menos intereses, se está pagando. Hay una deuda y se pagan los intereses, ¿no? Mis intereses son 20,000. Entonces, utilidad antes de, esto sería utilidad antes de impuestos. Esto es utilidad antes de impuestos e intereses. Esto voy a anotar entre paréntesis. Muy cerquita este paréntesis. Utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. ¿Sí? De intereses ya está, los intereses ya están, entonces solo sería utilidad antes de impuestos. Entonces hemos calculado el impuesto, en este caso de 60,000, el 25% es 15,000 y eso nos va a dar la UDI, utilidad después de impuestos. Dividendos, menos dividendos, acciones preferentes, 12,000. Aquí mis utilidades de acciones comunes van a ser 33,000. ¿Listo? Ahora, para obtener el GAC, que es el grado de apalancamiento financiero, fíjense, aquí vemos que necesitamos la UPA. UPA, utilidad por acción. Cambio porcentual, nos dice. Y tenemos que calcular la utilidad, la UPA 1 y la UPA 2 de estos, ¿ya? Esto es para la UPA 1 y la UPA 2. Utilidad disponible para accionistas comunes, 10,500. Aquí está. Y número de acciones, ¿qué he hecho aquí? Número de acciones comunes en circulación. Acciones comunes en circulación, aquí está. Tiene 5,000 acciones comunes en circulación. Tenemos ese dato. Aquí está, 5,000 acciones comunes en circulación. Entonces, mi UPA va a ser 2.1 por acción. Ahora, aquí. Ahora, para la UPA 2 de esto, con el crecimiento del 50%. Utilidad disponible para los accionistas comunes, 33,000. Número de acciones comunes en circulación, 5,000. Entonces, 6,6 por acción es la UPA número 2. Con eso ya puedo calcular, utilizar la fórmula. Pero antes de utilizar esta fórmula, debo calcular los cambios porcentuales. Porque aquí dice cambio porcentual. ¿Dónde está? Más arriba está. Aquí está, perdón. Aquí está, cambio porcentual. Primero tengo que saber cuál es el porcentaje que ha cambiado de la UPA. Si 2.1, aquí está, es el 100%, regla de 3. El 6,6%, X porcentaje. Multiplico 6.6% y divido entre 2.1, me va a dar 314,29. ¿Sí? Entonces esto es 300, el doble, el triple. Entonces, pero le resto el 100% y me va a dar, o sea, el cambio, la diferencia, quiere decir.
¿Sí? 214. 314 menos 100, 214. Y ahora voy a hacer cambio porcentual en la UAII, en la utilidad antes de impuestos e intereses. Cambio porcentual. Eso tengo aquí los datos. De 5.000 a 80, de 50.000 a 80.000, ¿no? Cambio. ¿Cuánto ha sido el cambio? Si 50.000 es el 100%, 80.000 X%, 80% dividido en 3, 50.000. Aquí está. 160%. Pero les resto el 100 y va a ser un cambio porcentual del 60%. ¿Sí? Entonces divide 214,29 entre 60%, el GAC va a ser 3,57. Y cuando el GAC es mayor a 1, se presenta el apalancamiento. Ya. Listo. Ahora también podemos este mismo ejercicio calcular con esta fórmula. Utilidad antes de impuestos e intereses, utilidad antes de impuestos e intereses, menos el interés, menos dividendo de acciones preferentes, menos FX entre 1 dividido entre 1 menos T, que es el impuesto. ¿Sí? Aquí están algunos términos que no conocen de aquí, está aquí. Dividendos por acciones y T impuestos. Listo. Vayamos. La utilidad antes de impuestos e intereses tenemos aquí. Con el primero se trabaja. 50.000. Utilidad antes de impuestos e intereses, 50.000. Menos I, que vendría a ser el interés, que está aquí. Interés, 20.000, que tenemos como dato también ahí arriba. Hasta aquí. Menos acciones preferentes, o dividendos acciones preferentes, que sería 12.000. Estos 12.000 se multiplica por 1 dividido entre 1 menos 21. Fíjense que aquí me falta un paréntesis. ¿Ya? Para que sea más entendido. ¿Cómo hay que hacer esto? Primero siempre resuelvan el paréntesis. En este caso, 1 menos T, T es el impuesto. 1 menos 0,25, que es el impuesto, entonces te va a quedar 0,75. Y ese resultado vas a dividir 1 dividido entre 0,75. Ese resultado va a multiplicar a estos 12.000. Va a multiplicar. Fíjense, aquí está la formulita. 50.000 menos 20.000 menos 12.000 por todo esto. O sea, este 12.000 está siendo afectado por todo este paréntesis que está aquí, que es 1 menos 25 y este 1 dividido entre este 1 menos 25, que sería 0,75. Y me da 14. Se estará entendiendo. Primero resuelven esto de aquí, primero, y de 100 luego dividen. Una vez que obtienen ese resultado, multiplican por 12.000, porque aquí dice, está al ladito, no hay un más, no hay un menos. Dice que multipliques. Y ese resultado, 50.000 menos 20.000, tienes que restar a los 30.000. Entonces me sale 14.000. 5.000 dividido entre 14.000, 0, me da 0,37. Por 100, el mismo 3,57 del anterior. O sea, el mismo resultado obtenemos con ambas fórmulas. Si tenemos toda la información para realizar por ambos métodos. ¿Sí, jóvenes? Todo esto, por si acaso, les voy a pasar a la plataforma. Solo es aplicar las fórmulas, nada más. Entonces, ya hemos obtenido el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero, y ahora vamos a ver el apalancamiento, el grado de apalancamiento total o efecto combinado. El apalancamiento total se define como el uso potencial de los costos fijos, tanto operativo como financiero, a fin de incrementar el efecto en ambos cambios
de ambos, incrementar el efecto de ambos cambios en las ventas sobre las UPAs de la empresa. El apalancamiento total puede ser considerado en consecuencia como el efecto total de los costos fijos sobre las estructuras operativas y financieras de la empresa. Su fórmula: cambio del GAT, cambio porcentual en las UPAs, cambio porcentual en las ventas. Y también podemos determinar el GAT, si ya tenemos el operativo y el financiero, multiplicando. El GAT en unidades. El GAT en unidades. Aquí está X, entre paréntesis P, menos B. X son las ventas en unidades, P el precio de venta, B el costo variable. En este caso está variando las letritas, ¿no? Con las anteriores fórmulas. F es el costo fijo, I el interés. Ahora, para hacer esto, este ejercicio, nos tendríamos que valer igual de los mismos datos del anterior ejercicio. Entonces aquí no he puesto, me he olvidado poner, insertar por una fila. Ejemplo. Trabajando con los datos del ejercicio anterior, ¿sí? Con los datos del ejercicio anterior. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Venta en unidades. 20,000, ¿se acuerdan? 20,000 unidades. El precio de venta era 5 menos, y el precio variable era 2 del anterior ejercicio. Aquí está. Como denominador, igual, la cantidad, el precio menos el costo variable, 5 menos 2, menos F, o sea, menos costos fijos. En este caso, el costo fijo es 10,000, si quieren traducir aquí, costos fijos 10,000. ¿Listo? Menos I, el interés. El interés creo que es 20,000. 20,000, aquí está. Menos 12,000, que es 12,000. Estos 12,000 son las acciones preferentes. A ver, un minutito. Esta P, 2 veces P. Me voy a fijar el libro. Voy a verificar esta formulita del GAT. Sí, es P. X, P menos F, I por P. Pero aquí tenemos que cambiar esta letrita. ¿Ya? Listo. Entonces, las acciones preferentes, dividiendo acciones preferentes, listo, 12,000, y el mismo ejercicio de aquí, fíjense, 1 dividido entre 1. Pero antes, este 1 está siendo restado por T, y T es el impuesto.
donde T son los impuestos. Si quieren, el IUE. Y 1 menos 0,25, 0,75, 1 dividido en 0,75, eso por 12.000. Y nos da aquí arriba 20.000 por... Primero se resuelve el paréntesis. 5 menos 2, 3. 3 por 20.000, 60.000. Y todo este chorizo que está aquí está la fórmula. ¡Ah! No hay fórmula, no he hecho fórmula. Aquí no está. Tengo que hacer fórmula, chicos, aquí, para que sepan cómo se ha obtenido. Ay, vamos a hacer la formulita ya. 20.000 menos por 3. Por 3. A ver, vamos a ver cómo sale esto. Directamente podemos poner 60.000, chicos, ¿ya? 60.000. Menos 10.000. Menos 20.000. Menos 12.000. Y ahí el paréntesis. 1 dividido entre 1 menos 0,25%. Allá. Sí, tengo que poner más paréntesis. 21.000. Ya, está mal. Está mal esto, está mal. Algo hemos hecho mal. 1, ya. Entonces aquí tendría que ser, voy a hacer directo, ¿ya? 0,75. A ver si con eso. A ver. Ya, ahora sí. ¿Sí? Directo hecho. 1 menos 0,25, 0,75. 1 dividido entre 0,75. Entonces tenemos 4,28. Este sería el GAT en unidades. Aplicando esta formulita, vamos a ir al GAU. Nuestro GAU, ¿cuánto era? En el operativo. 1.2. Reemplazar. 1,2 por el GAF. ¿El GAF cuánto es? GAF. 3,57, ¿no? Aquí está. Por 3,57. Listo. ¿Para cuánto va a ser el GAT? Voy a aplicar la formulita. 1,20 por 3,57. Cierro paréntesis. 4,28. Entonces, aquí vamos a poner con celestito. ¡Uy, no! ¿Qué he hecho? Esto está raro. Deshacer. Ya. Tengo que poner sombrita nomás. En vez de poner sombra, no sé qué estaba haciendo. Eso, ya. Aquí está. Esto también lo vamos a sombrear. GAT. Es 4,29. Esto, ¿verdad? Esto es en... Ya. Entonces todo esto en negrilla cursiva con el baldecito. Listo. Sale igual, ¿no? Listo, jóvenes. Hemos visto el GAU, el GAF y el GAD, el grado de apalancamiento operativo.
Entonces, mañana tenemos una practiquita de, varios ejercicios. Mañana vamos a resolver una práctica junto con ustedes. Un fabricante de determinado artículo. Son preguntas teóricas y prácticas más, ¿ya? Ahí vamos a ir profundizando mejor. Voy a dejar de compartir. Wilfrido Vargas. Ya. Voy a sacar una foto, no se vayan. Estoy sacando una foto de su asistencia, pero es que estoy quietitos. Si son sus fotos, ¿no? Ni sé si están en clases. Ya voy a mandar a Mauricio y voy a poner aquí asistencia del 11 de noviembre del 2021. Listo, ahí están todos. Conste, chicos, se leen los nombres y todo. Eso sería todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lisa. Bueno.